a Nicolás Maduro le quedan días en el poder. Las posiciones de las embarcaciones de Estados Unidos, reitero que son 8, 3 destructores, un crucero, un submarino y 3 naves anfibias. Estados Unidos va a colocar este fin de semana, terminó de cruzar el Lake Erie por el canal de Panamá, que viene del Pacífico al Caribe. Cuando esas embarcaciones estén en posición de ataque, Nicolás Maduro tiene 3 caminos. El primero, y es el más inteligente, tomar un avión y despegar de Venezuela con un exilio garantizado para él y su familia, donde uno de sus aliados. La segunda opción es una revolución interna dentro de Venezuela, que no creo, señores. Estados Unidos no está donde está porque son brutos. Esa gente piensa con un juego de ajedrez. Si Estados Unidos está haciendo ese movimiento de cerco, es porque adentro de las filas ya hay personas informadas. Y lo tercero, y lo más catastrófico, pero yo no lo descarto, es que a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López le pase lo mismo que a Muammar Gaddafi, que un misil importante lo detone en un lugar estratégico. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al invitado de hoy, Janel Ferrera. Janel Ferrera es un gran amigo de esta plataforma, de este programa, y de verdad que ha crecido mucho, tanto en sus plataformas de redes sociales y por el manejo que lleva con los temas geopolíticos. Janel, buenos días, bienvenido a esta plataforma. Muchas gracias, Linares, muchas gracias a todos ustedes, los felicito, porque cada vez que una nueva programación entra al arcoíris de la comunicación política, eso viene a sumar un arcoíris diferente, una visión distinta y sobre todo a robustecer la democracia dominicana, y los felicito por esta iniciativa. Janel, tema Venezuela. Tenemos varios temas, Colombia, tenemos el tema de Bolivia, tenemos el tema de Perú, pero los que nos convoca, Rusia, Ucrania, los que nos convoca hoy a todo el Caribe y a toda Latinoamérica es qué va a pasar con Maduro en los próximos días. Mucha gente especulando, mucha gente hablando de que Maduro se va, de que Maduro se queda, que Maduro está cogiendo un avión, pero no tenemos la certeza porque tanto China como Rusia ya se han expresado respecto al tema. ¿Qué tú crees que va a pasar realmente en Venezuela? Mira, lo primero que hay que dividir aquí, que la posición ante Venezuela no es una posición política. Sí. Que hay que destacar eso. Hubo unas elecciones presidenciales donde Edmundo González Urrutia, que era el sustituto de la sustituta en Venezuela, participó de unas elecciones. Explícate eso, el sustituto de la sustituta. Bueno, Venezuela organizó un proceso de movilización social donde la mayoría de las personas identificaron a María Corina Machado como candidata de la oposición. Ella fue inhabilitada y ella busca a una señora llamada Corina Lloris. Corina Lloris también fue inhabilitada y ella señala entonces a Edmundo González Urrutia. O sea que él es el tercero de un señalamiento colectivo. Una semana antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, yo tuve la oportunidad de estar allá, en uno de los viajes recurrentes que hago a Sudamérica. La intención del voto en Venezuela, en las calles, en términos reales, era 90-10, 80-20. ¿Por qué? No porque la gente tuviera la misión de sacar al gobernante del poder, sino porque ya el modelo de Nicolás Maduro se había agotado dentro del pueblo. Incluso las mismas filas del Partido Socialista Unido de Venezuela tenía un cansancio, porque en la vida ese sistema donde usted llega por la escalera de la democracia y lo primero que hace cuando sube es destruir la escalera, en un momento determinado colapsa. El principal enemigo de Venezuela son las redes sociales, porque las redes sociales han visto cómo en un periodo de 25, 26 años, Venezuela, de ser un país modelo para toda Latinoamérica, de hecho, los dominicanos tenemos familia en 3 estados fundamentales. En la década del 70, del 80, los dominicanos emigraban a España, a New York y a Caracas. La mayoría de los negocios mineros en Venezuela, en las afueras, tienen ya consolidado lo que es la historia del sazón dominicano. La mayoría de las mujeres que cocinaban en los sistemas productivos de Venezuela eran dominicanas, desde el 70, del 80. De hecho, aquí todo el mundo tiene un primo en Venezuela, aunque la teoría dice que es un primo en Nueva York. A partir de ese momento, Estados Unidos identifica ahora una narrativa y que es importante que entiendan lo que voy a decir. La orden departamental del presidente Donald Trump, que todavía está en fase secreta, no está hablando de democracia, no está hablando de desconocimiento de elecciones. Está hablando de que Estados Unidos ha decidido enfrentar organizaciones criminales
y terroristas que afectan la salud pública de Estados Unidos. Y en ese momento ha señalado a Nicolás Maduro, a Padrino López y al jefe de todos ellos, que es Diosdado Cabello, como responsable de dirigir el Cártel de los Soles. Y tú que manejas muy bien el tema sabes que el Cártel de los Soles es en señalamiento a la chaveta militar de Venezuela que tiene unos soles. Y toda la estructuración de la combinación entre narcotraficantes comunes y corrientes, pero dirigido por ese cártel militar. Claro, que no es de ahora. El Cártel de los Soles lleva el nombre desde 1999 y está asociado a dos organizaciones más. Me refiero al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa. Pero Evo Morales dice que no existe ese cártel de los Soles. No importa la mente de Trump. Mira, no importa lo que diga Evo Morales y no importa lo que diga Donald Trump. En la praxis, porque la narrativa en la geopolítica lleva una combinación de hechos contundentes. Desde Miraflores se dice que el 87% de toda la droga de Sudamérica sale por el Pacífico. Los que conocemos la estructura de América sabemos que ese canal de Panamá se hizo precisamente para conectar el Pacífico con el Atlántico en un continente que no había forma de cómo conectar la parte norte con el sur, a través de un sistema que se llama el tapón del Darién. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en Panamá? Yo tengo la información directa con una persona que trabaja en Rayos X en Panamá. Panamá no tiene almacenes disponibles para tanta droga que han atrapado. Sí, de hecho, le entregó a Estados Unidos casi $600 millones ahora recientemente, solamente en incautación de cocaína. Ok, entonces nosotros que lamentablemente estamos en el tránsito entre la producción del sur y el consumo del norte, porque nadie habla del consumo del norte. Sí. ¿Usted sabe cuántas toneladas de droga nosotros hemos atrapado? Wow. Las drogas que vienen a República Dominicana regularmente no vienen del Pacífico, viene del Caribe. Del Caribe. Por eso, en esa división territorial que la hace la Convemar a través de la Convención de Montego Bay en Jamaica, nosotros tenemos que establecer lo siguiente. Un estado tiene un mar territorial, una frontera marítima, que a partir de la línea base te da un mar territorial, de 12 millas náuticas, te da una zona económica exclusiva hasta 24 millas náuticas, te da entonces la plataforma continental hasta 200 millas, siempre y cuando exista la disponibilidad del alta mar, y luego viene lo que se llama la alta mar, que no es de todos ni es de nadie. Pero a partir de ese momento, en esas aguas internacionales, se le acusa a Venezuela no solamente de tráfico de drogas, sino de tráfico de combustible ilegal y de oro y de otros metales importantes. Todo el mundo sabe que Rusia y Venezuela, que tienen sanciones internacionales, operan lo que se llama el transbordo de combustible en alta mar para hacer un negocio ilícito. Y en la República Dominicana hay personas que se dedican a eso, a comprar combustible en la alta mar que no pasa por la regulación importante de los mercados internacionales. Ni pasa por refinería, ni pasa por las otras empresas privadas que tienen que reportar al Estado. Y eso no es de ahora, eso ha sido siempre. De hecho, hay personas que tienen un sistema de lobismo que te dice, mira Karen, tú tienes 10 bombas de combustible y yo te tengo un barco de gasoil. Wow. Regularmente es el diésel el que más se trafica. Venezuela, durante mucho tiempo, tuvo refinerías apadrinadas por Estados Unidos. De hecho, el que no ha ido a Venezuela, le voy a decir lo siguiente. Venezuela es la hechura más perfecta de Estados Unidos en Latinoamérica, hasta la llegada de Chávez en el 1999. Cuando usted va a la zona industrial de Valencia, usted cree que usted está en Detroit. Ahí se armaban vehículos Ford y Chevrolet igual. De hecho, en Venezuela hay una cantidad importante de jóvenes venezolanos que fueron formados en Estados Unidos hace 30, 35 años, expertos en esa mecánica americana. Pero además Venezuela tiene un sistema de comercio por kilo, no por libras, que es un producto estadounidense. ¿Dónde viene la ruptura de la visión entre Venezuela y Estados Unidos? Venezuela tiene aviones F-16, que eso lo da Estados Unidos en esa época donde los petrodólares, en vez de hacer una inversión a futuro, lo que hicieron los venezolanos fue salir por el mundo a gastarlo. De hecho, a veces yo digo que la crisis venezolana está muy conectada a la segunda religión abrahámica. Pero por eso se dice que también ese interés de Estados Unidos en Venezuela es parte de eso, de recuperar eso que tenían hace mucho tiempo. Que más allá de esa lucha contra el narcotráfico, que puede ser una cortina de humo, es la teoría. Bueno,
La narrativa final del desenlace está por verse. La realidad es que un pensionado en Venezuela, después de haber sido uno de los territorios más ricos de América Latina, hoy gana menos de 59 pesos dominicanos al mes. Sí. Dios. 80 centavos de dólares. La realidad es que para tú echar combustible en Venezuela hoy, a veces tenía que durar 3 días en una fila. Y yo le puedo decir lo siguiente: en mi primer viaje a Venezuela, llenar el tanque de una F-50 costaba menos que una botella de agua. Lo vi yo, no me lo contaron, lo hice yo. En Venezuela, llenar el tanque de combustible en este gobierno de Nicolás Maduro, antes de la crisis, costaba más una botella de agua que llenar el tanque. Entonces, el modelo económico de Venezuela, por el bloqueo o por la mala práctica del socialismo, la realidad es que el pueblo se está muriendo. En Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. Entonces, al tú tener el modelo de sobrevivir, esa narrativa de la 2.0 te tiene que dar a entender. Tú tienes el derecho a salir de esta plataforma hoy y desayunarte donde tú quieras. Lo que tú vas a pagar por el desayuno es el salario de 8 meses de un venezolano. Dios. Wow. Entonces no es justo. Janel, pero Nicaragua no es que está bien. La gente se está comiendo un cable allí. Haití se están comiendo Honduras. otro cable. Cuba. México tiene una cantidad de droga donde políticos y periodistas, yo creo que la principal causa de muerte que hay allí. Matan cientos de personas. Los otros días encontraron un campo donde había más de 600 cadáveres. Ecuador ya sabemos cómo está. Y sin embargo, uno no ve ese interés de la democracia por luchar por los derechos fundamentales de esos infelices que también se están comiendo un cable como en Venezuela. Entonces es difícil que creamos que por esta lucha por los derechos de los venezolanos, cuando tú tienes tantos países en situaciones iguales o parecidas, como Cuba, que mencionaron ahí también, cuando tú comparas que ninguno de esos países tiene el petróleo que tiene Venezuela, y muchos de esos países no tienen la relación, algunos sí, otros no, tan cercana que tiene Venezuela con Rusia, con Irán y con China. Pero en el caso de Haití, saquémoslo de ahí para que lo dividamos aparte, porque Haití no cabe en esos países. Lo de Haití es otra cosa. Mira, Abril, el detalle no es el siguiente, es que la orden departamental es secreta. Y Estados Unidos lo que hizo fue que mandó 8 embarcaciones con alrededor de 8,000 efectivos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. No está hablando de democracia. Ese es el gran detalle. Por eso mencioné a México, que todos sabemos su tema de narcotráfico. Claro, pero en México hay una democracia que no tiene que ver nada con la narrativa. Y De le hecho, acaban de entregar 25 y pico de narcotraficantes y le siguen entregando narcotraficantes. Claro. La misma presidenta de México ha abierto las puertas No, para además, que Estados Unidos pueda hacerlo. cuidado con eso, porque en el caso de la presidenta de México o la presidente de México, Lo que pasa ella es que es después una me gran dicen colaboradora. antifeminista si digo presidente. ella en televisión nacional dice una cosa, pero detrás de cámara actúa de otra forma. Sí. Ella está muy alineada con Trump. ¿Qué hizo el presidente Donald Trump? Donald Trump ha desplegado la flota naval más importante en los últimos 100 años en América Latina, incluso por encima de lo que envió a Panamá en el 1989 cuando derroca al presidente Noriega. Con la, ¿Qué operación, envía? con la operación Causa Justa. Claro, ¿qué envía Estados Unidos al Caribe? Envía 3 destructores, 3 naves anfibias, un submarino de propulsión nuclear y envía entonces un crucero de misiles llamado Lake Erie. Hay mucha narrativa respecto al submarino. No es de arma nuclear, es de propulsión nuclear, que tiene otra consonancia. Me refiero al Newport News. En el caso de los destructores, hay uno llamado Samson, en honor a un almirante del 1857 en el Caribe. Hay uno llamado entonces Jason Dohan. ¿Quién es Jason Dohan? Era un cabo norteamericano que en la guerra de Irak abrazó una granada con su casco para salvar a sus compañeros y murió explotado. Estados Unidos, que trabaja muy bien la simbología de las guerras, le encanta eso. le colocó el nombre de un cabo a una embarcación que cuesta cientos de millones de dólares. Y esas embarcaciones que envía Estados Unidos al Caribe a un ejercicio tienen entonces 3 funciones. Yo no creo que Estados Unidos va a invadir a Venezuela. No lo va a invadir en términos de desembarco. Ahora bien, a Nicolás Maduro le quedan días en el poder. Porque no es verdad que Estados Unidos va a desplegar esas embarcaciones que tienen una característica especial. Tienen un sistema de defensas llamado Aegis, que si envían un misil le da una tapa de refresco a 1000 kilómetros. Es de alta precisión.
lo que significa que van a atacar los objetivos de ese llamado cártel de los soles, porque reitero, no podemos confundir en esta narrativa lo que es una lucha de la democracia con una lucha del narcotráfico. Sí, claro. Es que, y además hay otro problema. Es que a mí no me parece que sea una lucha. Bueno, y es algo que he discutido incluso cuando estuve en Estados Unidos, porque es que todo indica, y yo no sé si es que tengo un pensamiento pesimista en cuanto a esto de Estados Unidos y su forma de conducirse en estos casos, pero todo indica que esto es una cortina de humo para salir de Maduro, porque la lucha contra el narcotráfico no se ve así, con esa de manera tan aguerrida en otros países, como mencionaba Abril, donde el narcotráfico de verdad arropa toda la sociedad. Le orden ahí mismo, Ranel, y volvemos a lo mismo, en la misma tesitura de Joyce. No es también parte, aunque usen el tema del narcotráfico, de la lucha geopolítica que hay en la región. Es que eso, porque todos sabemos que Venezuela está demasiado ligada a dos de los países que forman parte de la nueva hegemonía mundial, si uno le quiere llamar. Y no le conviene en Latinoamérica tener dos países con este bloqueo. Pero que hay un detalle, el detalle es el siguiente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Señores, miren, en Estados Unidos están muriendo más personas que en todas las guerras vivas del mundo, producto del narcotráfico. O sea, que es un tema de salud pública. O sea, que el tema, mira, hay que ver lo que es el fentanilo. Sí. Y hay que ver cuántas personas. Zombie. Pero en estos días, yo participo todos los años. Este año no fui por un tema personal y lamentablemente la partida de mi padre al Foro Económico de New York. Tengo 8 años participando como expositor. Miren, yo salí en la 9ª Avenida frente al hotel donde me hospedo regularmente y un joven con características como ustedes, así igual, o sea, un hombre formal. En la 9ª Avenida. Sí, me sacó un sobre y me dijo que si quería droga, o sea, algo normal. Entonces, ya Estados Unidos se ha normalizado la venta y el consumo. ¿Es real la lucha? Yo no sé, yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo solamente estoy diciendo la narrativa. Ahora, reitero, lo que Estados Unidos está planteando es correcto. Aquí hay que ponerle freno. Aquí hay territorio, pero si nosotros vemos la República Dominicana, que después de la Revolución de Abril, nosotros tenemos una democracia sana. Aquí no hay golpe de estados, aquí no hay situaciones, aquí los presidentes terminan su periodo constitucional, a diferencia de la selva llamada Haití. Ahora, ¿cuál es el detalle? Nosotros tenemos aquí grandes decomisos de droga. Imagínese usted un territorio que no tenga ni país, ni nación, ni estado. O un país como Venezuela, que yo pienso que el objetivo de Estados Unidos no es Nicolás Maduro. El genio de la maldad en Venezuela es Diosdado Cabello. De hecho, Diosdado Cabello es quien maneja toda la parte de represión y de lucha de ese pueblo, que está dividido en unas Fuerzas Armadas que tiene la siguiente división: un Ejército Nacional, una Armada Nacional, una Aviación Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. Y entonces a esos 4 elementos usted le suma la Guardia de Honor del presidente y la llamada milicia bolivariana, que se ha activado, que no es más que una carne de cañón que van a poner al frente para que esos misiles los detonen. Mira una cosa, discúlpame hermano, Janel, según la DEA, el 47% de la cocaína que se consume en el mundo la consume Estados Unidos, el 39% lo consume Europa y el otro restante del 14% se consume en América Latina y el Caribe. En algunas partes, para mayor, Europa como tal, porque la India con 1.380 millones de habitantes y China 1.450 tienen otra estructura de lucha contra el narcotráfico y el propio narcotráfico como tal. Cuando hablo de China, tengo que hablar de la India porque la India tiene un problema ancestral con el tema de la cocaína, la heroína, por ejemplo, el opio, los opiáceos, por ejemplo, claro. y Rusia, por ejemplo, también, que entran ya en la comercialización. Ahora bien, Janel, Maduro dio un dato interesante que me conmueve, que me trae a lo que tú dijiste al principio de la entrevista. Tú dices, el 87% se trafica por el Caribe, por el Pacífico. Océano Pacífico porque es el océano más grande del planeta. Ahora, el océano Atlántico y el Caribe comienzan a formar parte estructural a la persecución que Estados Unidos le tiene al Pacífico. Pero no te llama la atención de que él insista de que en ese 80 y pico % se trafica por allá y por aquí es menos, que estamos traficando menos cocaína. No, pero eso está conectado
Mira, en el Perú se hizo un puerto. Los chinos hicieron un puerto en el Perú, que es la principal estructura naviera de América del Sur, prácticamente. Me refiero al puerto de Chancay. Ahora, ¿cuál es el detalle, Linares? El 80% de la fuerza productiva de Estados Unidos está en el Atlántico, no en el Pacífico. De hecho, si usted busca desde Boston hasta la Florida, en un principio el 80% de la población norteamericana estaba en el Atlántico. Por eso fue el interés de Estados Unidos en crear ese canal. Claro. ¿Por qué? Porque había que conectar el comercio del Atlántico con el Pacífico por un tema de clientes. Esa es la realidad. En el centro de Estados Unidos vive menos del 10% de la población. Está dividido entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces, si la población vive en el Atlántico, la droga no se va a comercializar solamente por el Pacífico. Que ahí es que voy con la estadística de Maduro. Cuando él da lo contrario, él dice, no es por aquí, es por el Pacífico que se comercializa mucha Y tú sabías que esa narrativa vino con un dinero. Claro. Yo quiero que ustedes sepan que la narrativa de la droga del Pacífico y del Atlántico llegó a América Latina con unos sobres. Y aquí hay que cuidarse mucho porque hay gente defendiendo la causa de Venezuela y uno no sabe hasta qué punto lo hace por un odio soterrado a Estados Unidos o por una libertad de opinión personal o porque forma parte de una nómina. Aquí hubo mucha gente que fue a Venezuela a santificar ese fraude. Cuidado, espera, Ángel Suero. Ángel Suero. ¿Cuáles fueron esas personas que fueron a santificar ese fraude? Señores, pero eso es uso público. Pero fraude electoral. Claro, no, en Venezuela hubo un fraude. Sí, en Venezuela hubo ya un lo fraude certificó la OEA asqueroso. incluso, sí. No, eso no tiene. Es más, yo le planteé a mis amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela que no había problema en seguir con el modelo de Chávez. Yo confieso públicamente, Chávez es un vengador social que en principio, cuando levanta su lucha, yo estuve de acuerdo con él. Lo que yo no estoy de acuerdo es en tú permanecer en el poder, porque el poder es una especie de droga que corrompe el más sano de los sentidos del hombre. Por eso es que la gente se vuelve loca con el poder, porque el poder es un elemento que lleva al hombre a caer en el más bajo de los instintos. Y hay el riesgo de la reelección indefinida de Bukele, cuidado. Pero en el caso de Bukele, es que todo esto hay que manejarlo con pinza. En el caso de Bukele, que yo no estoy de acuerdo tampoco con que él sea el salvador único de ese país. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Él tomó lo peor de América Latina y lo convirtió en lo mejor. Wow. Sí. Entonces, Tiene ¿qué pasa con Bukele? Bukele es un mal en el fondo, pero que está revestido de cosas positivas. No es lo mismo usted permanecer en el poder en Venezuela, donde los pensionados ganan 80 centavos de dólar, a usted mencionarlo con Bukele, que usted puede caminar por las calles sin que lo secuestren. Claro. Janel, ¿cómo va a terminar? Bueno, con el permiso de mi compañera, disculpe. ¿Cómo va a terminar el asunto en Venezuela según tu perspectiva? Porque hay dos elementos. El despliegue que ha hecho Estados Unidos, que yo no tengo duda de que, bueno, si no hacen nada, esto iría a la historia de Trump como algo negativo, un bulto, y para Maduro lo fortalecería. Pero veo entonces a la vocera de la Casa Blanca haciéndose eco de una narrativa que incluso lee parte de lo que dice en su aparición pública, o sea, las ruedas de prensa que dan prácticamente de manera diaria, y señala de que a los aliados se le ha hecho una especie de advertencia de que no están de acuerdo con asilo político para ellos. Si tú no facilitas la vía del asilo, o sea, tú no quieres que se entreguen prácticamente o que se rinda. O sea, ¿qué es lo que exactamente quiere Estados Unidos con Maduro? Y por el otro lado, Janel, agregarte para conocer tu análisis de que algunos entienden de que los enemigos o digamos los aliados de Nicolás Maduro son los más interesados en que él no sea puesto a manos de Estados Unidos con vida, por el tema de que puede delatar. O sea, que es una persona que Estados Unidos lo quiere con vida. ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Mira, las posiciones de las embarcaciones de Estados Unidos, reitero que son 8, 3 destructores, un crucero, un submarino y 3 naves anfibias. ¿Qué es una nave anfibia? En la fuerza letal de Estados Unidos a través de los mares, las anfibias son la de segunda posición de estructura de poder, después de los portaaviones. Porque una nave anfibia puede tener, o tiene, mejor dicho, helicópteros, aviones de despegue verticales Harrier, pero también tienen lanchas de asalto en persecuciones en caliente. ¿Qué es una persecución en caliente en términos de crimen organizado? Es la persecución
de una nave en el mar desde la posición de partida hacia su captura, dentro de aguas internacionales, dentro de ese sistema de la Convemar. Ahora, ¿qué sucede? Yo pienso que Estados Unidos está haciendo una guerra mediática que funciona, en principio. ¿Por qué? Porque Venezuela, y atención aquí lo que voy a decir, le prohibió a la población civil portar armas, que es una receta de Cuba. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le sucedió en la película de Trujillo en el busquen una película llamada Van Helsing. Sí. Van Helsing, Drácula tenía una inyección para el hombre lobo, para cuando el hombre lobo se rebelara contra él. Las armas son la inyección de Van Helsing. A la hora que una población esté armada, en cualquier momento el presidente se va. Si yo lo desarmo a todos, yo soy el dueño de la fuerza, porque tengo un grupo de militares que le pago muy bien. Cobran esos 50 Entonces, millones. ¿qué va a pasar en Estados Unidos y Venezuela? Ya Venezuela le entregó las armas al pueblo nuevamente, a esos supuestos 4 millones y medio de milicianos, que no saben marchar, que han creado una serie de memes. Estados Unidos va a colocar, este fin de semana terminó de cruzar el Lake Erie por el canal de Panamá, que viene del Pacífico al Caribe. Cuando esas embarcaciones estén en posición de ataque, Nicolás Maduro tiene 3 caminos. El primero, y es el más inteligente, tomar un avión y despegar de Venezuela con un exilio garantizado para él y su familia, ante donde uno de sus aliados. Puede ser Turquía, con Erdogan, puede ser a Rusia, que no creo que sea Rusia, puede ser a China, que no creo que sea China, o puede ser a Nicaragua, que tiene un sistema colapsado, pero tiene mayor provisión logística que Cuba, porque en Cuba también se está entregando un cable. La segunda opción es una revolución interna dentro de Venezuela, que no creo, señores. Estados Unidos no está donde está porque son brutos. Esa gente piensa con un juego de ajedrez. Si Estados Unidos está haciendo ese movimiento de cerco, es porque adentro de las filas ya hay personas informadas. Claro. Por eso fue que Nicolás Maduro dijo, los cobardes que están aquí, exacto, que no tienen valor, de decírmelo de frente. Sí. Está hablando de una rebelión interna. Claro. Y lo tercero, y lo más catastrófico, pero yo no lo descarto, es que a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López le pase lo mismo que a Muammar Gaddafi, que un misil importante lo detone en un lugar estratégico. Una pregunta, Janel, antes que Karen entre ahí. Tiene la primera opción que tú dijiste, coger un avión y un exilio garantizado. Esos bienes que Maduro trajo aquí, que el Departamento de Estado le termina confiscando en la República Dominicana. Hubo en algún momento conversaciones para que Maduro estuviera aquí. No creo, Linares. Y entonces esos 700 millones de dólares que dice la fiscal, y hablo de esto porque la fiscal de Estados Unidos ha dicho con lujo y detalle, le incautamos 700 millones de dólares en la República Dominicana. Mira, la unidad de lavado de activos, o la unidad de activos internacionales de Estados Unidos, que es la oficina que se encarga de identificar esos activos, sí, manifestó que en República Dominicana y en la Florida era donde ese grupo de personas tenía la mayor inversión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona se dedica a la parte ilícita, tú sabes, tú y yo fuimos, creo, si la memoria no me falla, las personas que hicimos el primer curso de lavado de activos en el país. Sí. Los únicos 2 civiles creo que estamos bien, aparte de los fiscales. Tú y yo somos promoción, aparte de los fiscales de ese curso. ¿Qué dijo la norteamericana que resolvió el tema de Al Qaeda? ¿Tú recuerdas la palabra que ella informó de follow the money? Sí, claro. Es imposible usted esconder el rastro del dinero. Las familias de esas personas en Venezuela, cuando vienen a Santo Domingo, vienen abiertos. Porque el delito está allá, pero cuando usted llega a un aeropuerto, en un avión privado, que usted se desmonta del Joaquín Balaguer o del José Francisco Peña Gómez Las Américas, que hay que resolver ese tema del aeropuerto José Francisco Peña Gómez Las Américas, o le quitan el nombre de Peña Gómez o le llaman Las Américas, porque sí, no puede ser que cada vez que un avión aterrice omita el nombre del aeropuerto. Le ponen JFPG. No dicen nada de eso. Déjame decirte que ya nosotros no, parte de mi familia ha gastado casi 2 millones de pesos tratando de solucionar ese tema y no se ha podido solucionar. No, porque es un tema de cultura y de educación. Pero ¿qué sucede? Cuando el venezolano entra al aeropuerto con 2 millones en efectivo de dólares, desde el maletero
hasta el agente de migración lo saluda, porque el dinero es simpático para todo el mundo. Entonces, llega a una plaza, llega aquí a este espacio, lo saluda a ustedes, monta un negocio, ustedes le toman una publicidad. Nadie sabe el follow the money, ustedes no, pero la agencia sí. La agencia sí. Por eso el dinero es tan fácil de corromper los sistemas. Por eso opera a mujeres de los senos, por eso le pones nalga, por eso a hombres con talento le compra vehículos, apartamentos, por eso hace a regidores, a diputados, a alcaldes, por eso ayuda a las campañas en América Latina, porque el dinero es una herramienta en un sistema corrompido. Y nosotros tenemos en esta sociedad, por ejemplo, donde se penetró un decálogo popular en el sistema político dominicano. Yo lo escribí hace más de 10 años, la teoría de una conferencia llamada Los 10 votos electorales. Aquí yo veo gente hablando de liderazgo, aquí hay un decálogo que se llama el dame lo mío, cuanto al para mí, conmigo nadie ha hablado, tú fuiste candidato y lo sabes, tú también, mamá está enferma y no ha cenado, y a mamá hace 5 años que murió, se fue el gas. El motor está fundido. Entonces, en ese decálogo, lamentablemente, descansa gran parte de las decisiones de América Latina, y por eso es que nosotros no somos Europa. Nosotros somos el continente que tiene la mayor cantidad de recursos esa narrativa naturales. le conviene a Estados Unidos también. Bueno, pero Es ¿hasta qué conveniente para punto? ellos. ¿Hasta qué punto? Y yo voy a parecer anti-yankee aquí, pero la verdad Bueno, es que pero es es que el conveniente. detalle es, le conviene a Estados Unidos, pero cuando tú despegas en un avión y aterrizas en Atlanta, en Fort Lauderdale, en New York, tú ves desde el cielo el orden con que vive esa gente. Amén a todo lo que la gente que le critica. Entonces, la calidad de vida al final es lo que importa, porque más allá de la vida, viene para los creyentes un tema de eternidad. Para los que no creen, terminó ahí. Esa calidad de vida hay que preguntárselo a los 40 millones de pobres miserables que tiene Estados Unidos siendo la primera economía del mundo, y Pero a también lo barrios tiene completos de gente con zombies, que eso parece en películas del fin del mundo. Y todo eso en la primera potencia del mundo y en la economía más fuerte del mundo. Lo que pasa es que desde el Éufrates y el Tigris, en la antigua Mesopotamia, hay pobres. Desde la creación de la civilización, hay pobres. De hecho, la propia naturaleza crea la pobreza. Cuando usted le echa un saco de purina a una perra parida con 8 perros, el más fuerte come primero y el más débil se queda más flaco. Eso está así. Lo que no se debe vender a Estados Unidos como la panacea, porque igual que otros países, como tú bien analizas, y eso es cierto, tiene sus bemoles, tiene también sus dificultades. No, pero yo no estoy vendiendo a Estados Unidos como la panacea. Lo que pasa es que yo no formo parte en este país de un grupo de comunicadores que fue a China financiado con una narrativa anti-yankee. Sí. Y yo no estoy diciendo que es tu caso. Sí. Estoy diciendo yo que a aquí, China no he ido, ni he sido No, financiada nunca. Pero estoy loca, estamos locas por ir a China. No, no, porque aquí hay mucha gente pues no es un que son discurso anti-yankee, anti-yankee. pero van a Disney World. Sí. Hay Lo que mismo Entonces, que pasa mira, con Maduro y Janel. con todos ellos. Que Exactamente. que son, ¿Por qué le duele? que son supuestamente, o sea, son supuestamente comunistas, si quieren el bien común para todos. Sin embargo, tienen su familia en Estados Unidos, Estudiando pueden comer lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Entonces hay una contradicción muy grande. Pero tú has dicho algo importante, muy importante. ¿Tú sabes cuál es el destino favorito de las familias de los venezolanos que tienen conflicto con la ley? Es precisamente la Florida y Punta Cana. Y Punta Cana. Entonces, tú vas al territorio que tú combates, pero yo pienso que debe ser una coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Sí, claro. Estados Unidos es una nación con muchísimos problemas estructurales, pero Estados Unidos tiene una democracia envidiable. ¿Por qué envidiable? Porque Estados Unidos tenía, anterior al presidente Donald Trump, una posición importantísima respecto a la democracia interna. Pero al día siguiente de Donald Trump juramentarse, estaba todo el mundo alineado. Y hay un respeto, valga la redundancia, a la calidad de vida de la gente. En Estados Unidos, lo que tienen su sistema de seguridad social sabe que lo atienden en las clínicas y los hospitales con una calidad importante. Y el sistema de educación de ellos ha promovido grandes avances en la humanidad. Sí. Entonces, nosotros no tenemos que competir con Estados Unidos. Además, entiendan lo siguiente, nosotros tenemos una diplomacia que se llama diplomacia diferida. Y nuestra diplomacia es alineada con el imperio, no con China. Los dominicanos no hablan mandarín.
A los chinos no les gusta el calor. Ni cerca. Más de 2 millones de dominicanos residen en Estados Unidos. Y nuestra principal columna vertebral en tiempos difíciles viene de las remesas de Estados Unidos, que no le ha puesto impuesto a los dominicanos en el exterior. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver en la balanza. Claro. Janel, una preguntita. Vimos que cuando se dio la crisis electoral en Venezuela, bueno, prácticamente sacaron nuestra representación diplomática de ese territorio. No a todos. No a todos. Bueno, pero el cónsul fue el primero que sacaron, que sabemos que es el señor Félix Reina, que hoy está en DICOM. Entonces, lo que yo quisiera saber es, dada la situación también que se dio con los aviones que se quedaron aquí, con el dinero que supuestamente se quedó también aquí del señor Maduro, que ya de verdad que a mí hasta me enerva hablar de Maduro. ¿Cómo tú ves la situación diplomática entre República Dominicana y Venezuela? Porque en los últimos 2 meses yo he visto como una... ¿verdad? Como una cosita, como que una pasadita de mano. ¿Qué tú crees? Se está trabajando todos los procesos de restablecer esa misión diplomática, porque entre Venezuela y República Dominicana hay un laxo de hermandad histórico, mucho antes de la llegada de los españoles. Sí. Yo quiero que ustedes sepan que los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, los llamados, en la última etapa, los taínos, por ejemplo, esa descendencia viene de los arahuacos, de la orilla de la bahía de Patanemo y de las orillas del Orinoco. O sea, entre Venezuela y República Dominicana hay una historia muy bonita. Juan Pablo Duarte, cuando muere exiliado en Caracas. Y son los venezolanos que le dan los últimos alientos de vida al padre de la patria. Pero además, en un momento donde la democracia dominicana tambaleó, desde Venezuela a nosotros nos dieron mucho auxilio y mucha protección. Y finalmente, en el caso de Chávez, para mencionar una figura contemporánea, cuando la crisis financiera mundial, Chávez, a través de Petrocaribe, que fue un sistema de financiamiento blando de petróleo, salvó la economía dominicana. Sí. Entonces, entre los dominicanos y los venezolanos hay una hermandad muy positiva, y yo pienso que en los próximos días ya se va a estar trabajando los protocolos de restablecer esa misión diplomática, porque además República Dominicana tiene la mayor cantidad de venezolanos en el Caribe. Fue aquí que llegaron. Sí. Se decía que si Estados Unidos llegaba, o sea, con tropas y demás a Venezuela, pues entonces se podría armar una guerra mundial, o sea, era dicho por muchos, porque supuestamente Venezuela, y supuestamente no ha sido así, tiene lazos estratégicos con China y con Rusia. ¿Crees tú que cuando Trump y Putin se reunieron en Canadá, Putin le entregó en bandeja de plata la cabeza de Maduro? En esas negociaciones entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, no solamente se habló de Ucrania, ni del Donbass, ni de Crimea. De hecho, en el juego del poder político mundial se establecen cuáles son los puntos sensitivos para los estados. Es muy probable que haya un canje entre Venezuela por Crimea, porque Crimea es lo más parecido al regalo despechado de un hombre. Yo te regalo un vehículo, está a nombre mío, pero tú y yo nos dejamos, y a la semana tú montas un moreno mático en el vehículo que yo te regalé. Si la matrícula está a nombre mío, yo hago una venta en el acto y te lo quito. Eso mismo pasó con Crimea. Crimea fue un desprendimiento de Rusia en el momento donde Nikita Khrushchev tenía buenas relaciones, y se le entrega a los ucranianos. Y tengo que decir lo siguiente: aquí hay estados que son estados boyas o comodines, que no deben hacer fronteras entre sí las 3 potencias mundiales, y me refiero a China, Rusia y Estados Unidos. Lo mismo que Estados Unidos le exige a Rusia respecto a Cuba, es lo que Rusia le pide con Crimea y esa zona de Ucrania. No pueden colocar los misiles de la OTAN en la periferia de Rusia, porque no lo permitió Estados Unidos con Cuba tampoco. Bueno, Janel, darte las gracias, querido hermano. Muchos temas se quedan con nosotros, porque tú de verdad que eres un gran conocedor en el área de la geopolítica. Has avanzado bastante y me consta, porque como sí Janel lo ha dicho, nosotros somos promociones del primer curso de lavado de activos que dio la DEA, el FBI, junto a la DNCD y un grupo de magistrados y fiscales sumamente interesante que fue, y fuimos creo que los únicos 2 civiles que estuvimos ahí por una autorización de la academia. De verdad que gracias a Janel. Pero ¿y qué es lo que me pasa con Samuel? No sé. Gracias, Janel, querido hermano, y de verdad esperamos traerte por aquí
una vez más para hablar de otros temas interesantes. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a sus órdenes.